Hola, buenos días a todos. Hemos convocado Javier y yo esta rueda de prensa para, debido a los acontecimientos que sufrimos todos, nosotros como Administración Concursal y todos ustedes como prensa y los aficionados de las notificaciones que recibimos a lo largo del sábado, queríamos aclarar a los aficionados la situación real del Depor. Simplemente, o podríamos poner como titular que lo que ha ocurrido es un pequeño cúmulo de errores formales a la hora de presentación de los distintos documentos en el proceso concursal. A la hora de presentar los textos definitivos, que como bien saben es el informe ya final de la Administración Concursal, que se cierra la fase común, nosotros dimos traslado a la concursada para que, junto con los textos definitivos, adjuntase la propuesta de convenio, en la buena fe de poder presentar todo a la misma vez. Dicho eso, nosotros recibimos ya, entendiendo que era completo la información, y lo único que hicimos es dar traslado al juzgado. Nos sorprendió a Javier y a mí la apertura de la fase de liquidación y el mismo día la recepción de los textos definitivos. El sábado, cuando ustedes nos pasaron los dos documentos del juzgado, y bueno, pues ante esa situación hubo una reunión de crisis en la que Javier estuvo activamente presente. Yo no pude estar, y él lo podrá explicar mejor, con el nuevo letrado de la concursada y el despacho mío, pues, para saber qué había sucedido realmente. Y como he dicho al principio, pues ha sido un error formal, en cuanto que no se adjuntó en ese textos definitivos por parte de la concursada la propuesta de convenio. Nosotros no lo revisamos y se presentó tal y como nos lo envió. De manera que su señoría, claro, al recibir los textos definitivos y no tener pues propuesta de convenio, abrió la fase de liquidación. Cierto es que todo esto se puede arreglar, y eso le cedo la palabra a Javier, que como letrado de la Administración Concursal los hará explicar. Se puede resolver perfectamente. Incluso Javier tuvo una reunión con su señoría y está a favor de solucionar todo este malentendido dentro del proceso judicial y dentro de lo que la ley nos permite, y de manera que a partir de un corto plazo de tiempo todo se subsane y, como bien hemos hablado al principio, antes de esta reunión, podamos llegar a ese convenio tan deseado por el Depor. Y cedo la palabra a Javier para que os explique los pormenores un poquito de esa modus que vamos a utilizar para resolver esta situación jurídica. Sí, buenos días a todos. Pues concatenando un poco las palabras que dice Pedro, y en aras simplemente pues a rectificar esa situación que es meramente procesal, no es de contenido, no es decir que no exista ningún plan o que no se pueda llevar o que haya una liquidación real, pues en conversación con la jueza del concurso, doña Ángela Sanz, a la que desde aquí queremos agradecer enormemente el trabajo y la ayuda que está prestando en pro de la salvación y del saneamiento del club, porque en definitiva de lo que se trata no es de liquidar empresas, sino de sanearlas y de ponerlas al día. En esa medida y en ese tono de colaboración que siempre hemos tenido del juzgado, pues vimos la posibilidad de presentar un escrito justificando efectivamente la inclusión de ese plan y de esa propuesta de convenio, y así se hará en esta semana. Se presentará ese escrito, se presentará esa propuesta de convenio, y en principio pues todo al final lógicamente pues derivará en dejar sin efecto, en que se quede sin efecto ese auto de liquidación, reponiéndose esa resolución por otra en la que se manifieste o se comunique la apertura de la fase de convenio. Es decir, ya una vez que la jueza vea esa propuesta de convenio planteada por la concursada, en este caso por el club, sea admitida por la misma, a partir de ahí se empezará a cumplir en función de esas circunstancias de pago, esas condiciones que van incluidas en ese convenio, y a partir de ahí incluso pues desapareceremos nosotros como figura de máximos responsables del club, cediéndole los trastos, en este caso, a los verdaderos, digamos, propietarios del mismo.
Y así, en principio, es como sucederá todo esto en los próximos meses. Y eso es lo que queríamos explicar, Eso es decir, que dar absoluta tranquilidad a todo el mundo, y que, bueno, pues si hubo un cierto revuelo en este fin de semana, lo entendemos, pedimos disculpas por no haber tenido esa labor revisora, en mi caso, quizás que soy el que presento los textos judiciales, pero bueno, también es cierto que creo que el público, la mayoría de los aficionados, estaban también tranquilos con el club, con la noticia o la información que dio el club, y lo que era claro es que ni la administración concursal, durante los 2 años que llevamos, desde que cogimos el club, ahora mismo se van a hacer 2 años, ni los accionistas, ni hemos venido para morir en la orilla, ni hemos estado 2 años trabajando, pero fuerte, abrazo partido con ellos para ahora, justamente al final del procedimiento, pues que se fuera al garete, y eso no va a suceder. Hago eco de las palabras. La culpa no es de Javier, la culpa es de la administración concursal, y me hago eco también de eso. Bueno, la velocidad con la que vamos en muchas ocasiones lleva a hacer esas revisiones. No sé si para Pedro o para Javier, entiendo que ese recurso que van a proponer es el recurso de reposición, como se llama en argot judicial, y en base a qué van a argumentar o cómo van a argumentar ese recurso. Pues tan sencillo como que efectivamente es un recurso de reposición, indicando que no se aportó esa propuesta de convenio, sin perjuicio de que sí que había sido aportada por la concursada, es decir, hay que justificar esa comunicación para que el juzgado vea evidentemente que la propuesta iba contenida en esos textos. Entonces, como no se incluyó, pero sí que evidentemente existía, pues lógicamente quedará admitida. Donde tengo entendido, eso supone que la jueza tiene que admitir o por lo menos reconocer que ha habido también asumir parte de la culpa. No, el juzgado no, la jueza no tiene ninguna culpa. O sea, la jueza hizo lo que tenía que hacer y emitió un auto absolutamente coherente con esa falta de entrega de ese plan, de esa propuesta de convenio. Entonces, no tiene en absoluto tiene culpa el juzgado. Es una circunstancia que es subsanable, es decir, como cualquier otra circunstancia procesal. Ahí realmente hubo un cambio de letrado por parte de la concursada. Se cambia de letrado, y el nuevo letrado que estuvo ayer en el club aquí con Carlos y demás, el nuevo letrado que lo asumió el fin de semana todo el tema de la concursada en cuanto al proceso concursal, pues es la persona que ahora se encarga. Entonces, ese vaivén de cargos o personas que están dentro, más que, como bien sabéis, los accionistas no están en España, están fuera, pues fue un poco el circunloquio que llevó a esta situación. Pero reitero las palabras de Javier, gracias a la magistrada que está en Guadalajara, doña Ángela, gracias a ella se va a reconducir todo esto, porque ella apuesta por el club. Desde el principio confió que pudiera salvarse, es lo que le transmitíamos, y ella, el proceso judicial es un recurso de reposición, se presenta, da por finalizada la fase de liquidación, la retrotrae a la finalización de fase común y abre la fase de convenio. Y ya está. Se presenta la propuesta de convenio por parte de la concursada, y después la administración concursal tenemos que evaluar esa propuesta, que será positiva porque lo hemos estudiado entre todos, y una vez evaluada la propuesta, la juez señalará el día de junta de acreedores. Cuéntenos, por favor, plazos que tenemos por delante. ¿Cuándo va a llegar ese recurso? ¿Cuándo se espera que luego llegue esa fase de convenio? Pues los plazos, el recurso se presenta esta semana, resolverá de forma inminente, me imagino, su señoría, por el revuelo social que ha habido, y una vez resuelto se abre la fase de convenio, dejará el plazo, pues si hay alguna impugnación sobre el recurso que se ha presentado. También hay una fase de impugnación de los textos definitivos, que está in fine ya, que va a terminar, y se abrirá la fase de convenio. Una vez abierta, nos da traslado para que evaluemos en 15 días la propuesta de convenio. Daremos nuestra evaluación positiva, y a partir de ahí, en un plazo menor a 40 días, la Junta de Acreedores. ¿En qué pagos se han efectuado ya? Si se puede saber. Hay 2 tipos de crédito, ¿no? El crédito obligado, ¿no? Y el crédito contra la masa y el crédito crédito concursal. A eso se refiere, ¿no, Enrique? El crédito contra la masa
por las últimas noticias que hemos recibido en despacho, si no está al día, está casi al día. Es decir, no tenemos deuda corrida desde años atrás, y el crédito el crédito concursal es la propuesta de convenio. Hay dos grandes privilegiados que son la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y son los con los que la concursada debería negociar, y en este caso nosotros, y en este caso Javier ha empezado a hacer las primeras reuniones con la Seguridad Social para hacer acuerdos individuales, porque quien vota realmente en la Junta de Acreedores son los créditos ordinarios. O sea, prácticamente la única deuda que queda es la concursal. La otra ya se ha abonado. Sí. ¿Puede saber cantidad aproximada? Pues ahí en las cantidades me pilla. Si digo 1 millón, ¿nos acercamos? No. ¿De crédito contra la masa? No, crédito contra la masa no. No. Son cantidades además que son del día a día, es decir, el crédito contra la masa es las obligaciones que tiene el club desde el mes de febrero del año 18, que entró en concurso, hasta el día de hoy, y que suponen pues el pago a jugadores, etcétera, etcétera. Es decir, no supone ninguna deuda anterior, no hay 1 millón de euros, no. Al final pueden ser unas obligaciones mensuales de unos 30 a 35.000 euros aproximadamente, arriba abajo, es decir, eso es lo que nosotros hablamos y que se considera el crédito contra la masa, que es lo que tenemos atendido al día de hoy. O sea, que no tenemos nada arrastrado de ese crédito. Vamos al día. Por lo tanto, la subvención esa de la federación la puede conseguir el club. Sí. Sí. La de este año y la de pendiente anterior. Sí, nos favorecerá mucho ya la fase convenio. ¿Tenéis un plazo también para...? Pues en principio yo he estado esta mañana en la Seguridad Social con la responsable, con Mercedes Santolín, para empezar a negociar ya la base del convenio particular con la Seguridad Social. Incluso se lo he comunicado porque uno de los requisitos que nos pide la Federación es estar al día en Seguridad Social y Hacienda, y como quiera que estamos, pues la circunstancia es que necesitamos ese certificado, y nos han dicho que en esta semana estaría, es decir, que si lo obtenemos igual de la Agencia Tributaria, pues nada obliga o nada hace pensar que en los próximos días tengamos la concesión de esas ayudas. En el tema, yo quería hacer una última, si me permitís. Tendría una segunda vía también, incluso el Deportivo Guadalajara, que sería recurrir a la audiencia provincial. Es evidente que esta es más lenta e incluso más peligrosa por el tema de los plazos. Entonces, han confiado en la buena voluntad también de la jueza en que se va a resolver. ¿Desestiman, por tanto, esa segunda vía, esa opción? Sí, porque en principio, además, el recurso de apelación tendría que estar justificado, motivado en una decisión injusta del juzgado, y ese auto no es injusto, es decir, a la vista de la inexistencia o de la presentación de esa propuesta de convenio, es lógico, porque la ley marca que si no se hace ningún tipo de propuesta, lógicamente, entre las dos posibilidades que tiene una empresa de acudir a un convenio y una resolución ordenada de sus pagos y de los acuerdos con sus acreedores, o bien una liquidación, si no se presenta la primera de las opciones, lógicamente la segunda, y por tanto una apelación no la contemplamos porque no tiene ninguna viabilidad, aparte de que tampoco supone una suspensión de esos efectos de la liquidación, y no tiene sentido, entre otras cosas porque además como la realidad es la realidad y es una circunstancia subsanable, es decir, nadie quiere liquidar el club porque ha visto, o el juzgado ha visto, que durante estos 2 años se ha saneado, se ha levantado y no hay, o no concurren las circunstancias que había hace 2 años. Los juzgados, como digo, no están para hundir empresas, están para sanearlas, y por lo tanto, a la vista de que efectivamente hay una propuesta, no tiene por qué, es más, es decir, es una conclusión que también de manera lógica se alcanza por el juzgado, es decir, cabe mejor una reposición, un recurso de reposición indicando que se deje sin efecto la apertura de la fase de liquidación una vez que se presente la propuesta. Si la propuesta nosotros la vamos a dar, como ha dicho Pedro, ese visto bueno y posteriormente es dado por el juzgado, pues nada obliga. Es decir, la justicia está para facilitar las cosas, no para aplicarse encorsetadamente. Entonces, esta circunstancia es la que hablamos con su señoría el lunes, y así se decidió de manera no ya conjunta, pero sí, lógicamente, en el beneficio de lo que es el futuro del club. Y entonces, Javier, se puede decir para los aficionados, seguidores, etcétera, del deporte, que sí, que con certeza el Deportivo de Guadalajara va a solucionar todo el problema, va a salir del concurso de acreedores en los próximos meses, porque hay un plazo en los próximos meses. Sí, por supuesto. Sí, absolutamente cierto. O sea,
va a salir del concurso de acreedores siguiendo los pasos que antes he comentado. La ley concursal, como decía Javier, la ley concursal en su espíritu es pagar a los acreedores y sacar las empresas adelante. Esa es el fondo, el espíritu de la ley, no es liquidar empresas. Y su señoría en ese sentido lo aplica en ese espíritu de la ley y está muy a favor y en consonancia con todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque si se hubiera encorsetado mucho, señoría, dentro de lo que es la vía procesal, hace tiempo que hubiera habido problemas y no ha habido tanta dilatación de los tiempos en favor del accionista, en favor de la liquidez que va llegando al club y demás. Y una vez que estemos en la situación de convenio y hayamos evaluado favorablemente y haya junta de acreedores, esa es la concursada la que podrá decir al juzgado si quiere que haya un comité de seguimiento, es decir, nosotros cuando sea firme el convenio de acreedores dejaremos nuestra certificación de administrador concursal, es decir, nuestro DNI, pero si solicitan que exista una comisión de seguimiento en el club para cada 6 meses despachar con su señoría cómo va a hacer el seguimiento, es la concursada que lo debe solicitar en esa propuesta de convenio para garantizar o dar más confianza o más garantía de que podamos trasladar las actuaciones dentro del convenio hasta que se salga del convenio a su señoría. Es una alternativa que permite la ley.